Todos. Sí. Un placer encontrarme con muchos colegas conocidos en la mesa, en el pasillo, en esta querida casa. También, bueno, con muchos de ustedes a través del canal de streaming, que seguramente nos están siguiendo y viendo. Nuevamente, como lo hicieron quienes estuvieron anteriormente hablando, muy agradecido a las autoridades del Consejo, al presidente y vicepresidente de este Congreso, al presidente del panel, a Daniel como relator. La verdad que, bueno, siempre es muy grato compartir más dudas que conclusiones últimamente sobre una situación tan real, tan angustiante, una situación que no solo observamos, como dijo César ayer, sino que también padecemos, ¿sí? Que es el de los abusos de los distintos fiscos respecto de pagos a cuentas y su consecuencia, que son saldos a favor permanentes y crecientes y que cada vez valen menos, ¿no? Por la inflación que estamos sufriendo en nuestro país. Yo hoy vengo a hablar de una mirada de las finanzas públicas de esta situación, no tan de temas técnicos, sino más bien tratando de hacer un repaso, ¿no? Lo que Teresa expuso, la parte jurídica, obviamente, y la parte económica son dos caras de la misma moneda, ¿sí? Y ahí, tratando de recordar lo que decía Confucio, ¿sí? Les voy a traer algunos temas viejos para tratar de entender lo nuevo, ¿sí? Porque hay cosas que realmente uno las ve y van en contra de lo que uno aprendió en las primeras materias de la facultad, ¿no? Te parece una falta de respeto, ¿sí? Pero bueno, vamos a reflexionar juntos sobre esta situación que tiene que ver con los pagos a cuenta y, bueno, como les decía, los saldos a favor. También, bueno, invito a leer el informe de relatoría de Daniel y también las directivas de Alberto, que la verdad son excelentes piezas jurídicas para un fin de semana largo como el próximo, que seguramente les va a venir muy bien, ¿eh? Y ahí ambos mencionaban que la actividad financiera del Estado obviamente requiere de un proceso que es recurso-gasto. ¿Para qué? Para lograr obviamente la provisión de bienes y servicios públicos, ¿no? No hay duda que, como nos enseñaba el maestro Harach, los bienes y los recursos que percibe el Estado para satisfacer el gasto público son producto de sentir una necesidad de bienes y servicios públicos que la población requiere. Esa necesidad que se siente es propia de quien ejerce gobierno de turno, no surge de un censo, no surge de un plebiscito, de una consulta popular. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de proveer al Estado con nuestros impuestos para que satisfaga ciertos bienes y servicios públicos, ¿no? Los clásicos nos hablan de la seguridad interior, o sea, salir a la calle y saber que volvemos a casa seguros. Nos habla de un servicio de salud, ¿sí? Un servicio de salud que seguramente son el que utilizan todos nuestros gobernantes cuando tienen alguna afección y requieren operarse, por ejemplo, ¿no? Un servicio de justicia, sí, que muchas veces nosotros leemos sentencias de la Corte y más que de justicia parece que estamos hablando de historia, porque son fallos que resuelven situaciones de hace más de 20 años. La defensa exterior, obviamente, debe ser la envidia de todo el mundo, ¿no? Con aviones y provisiones de la década del 70. Y bueno, ni hablar de la educación, ¿no? La calidad educativa, obviamente, también la vemos muy presente en estos días. Ahora, todo esto que es lo que el Estado siente y lo cual siente como necesidad y quiere proveer a través de los recursos que recauda, no es nuevo. Esto viene siendo algo histórico en el régimen de las finanzas de gobierno. Y recordemos que hace mucho tiempo, cuando había un régimen feudal, el Estado se hacía más bien de recursos patrimoniales, ¿sí? Esto fue evolucionando y con el régimen republicano el Estado se hace de recursos de origen tributario principalmente para cumplir con sus funciones propias de la actividad financiera. Y así con el régimen republicano surgen ciertos principios, capacidad contributiva, equidad, igualdad, que son principios de la tributación, que la mayoría de las constituciones los fueron adoptando y pasaron a ser principios constitucionales de la tributación, ¿sí? ¿Para qué? Para defender al más débil de la relación. Al más débil es al ciudadano, ¿sí? Para poner límites a la voracidad del Estado. Los recursos financieros del Estado
como bien hemos aprendido tempranamente, son originarios cuando provienen de recursos propios, de activos propios, como por ejemplo las empresas públicas, que proveen grandes recursos al Estado o proveen grandes déficits, ¿no? Últimamente, algunas. También están, por ejemplo, la posibilidad de explotar los inmuebles que posee el Estado dentro de los recursos originarios. Y después tenemos los recursos derivados. Ahí está. Tenemos los recursos derivados, dentro de los cuales encontramos a los tributarios, ¿sí? Y hemos aprendido que están los impuestos, donde hay una provisión indivisible de bienes y servicios a quien paga los impuestos. Tenemos las tasas, donde el servicio debería ser divisible, ¿sí? Las contribuciones especiales más, los recursos para fiscales, las regalías. Un ejemplo de esto son las regalías hidrocarburíferas que reciben algunas provincias que tienen este mineral. Y después tenemos empréstitos forzosos, que hoy ha sido nombrado y que en unos minutos volveremos a insistir en esto. Que por ahí no lo tenemos muy presente como recurso de una ley formal, pero seguramente lo padecemos o lo padecen nuestros clientes día a día, ¿sí? Es el dolor de cabeza de muchos gerentes financieros. Vamos ahora a hablar un poquito de los pagos a cuenta, ¿sí? Son una solución muy inteligente en la recaudación, esto hay que decirlo, ¿sí? Porque obviamente es un mecanismo para recaudar una obligación fiscal. Lo que permite establecer es que el Estado esté más cómodo en su función recaudadora, ¿sí? Porque alguien va a ir pagando anticipadamente, o hay otra persona que va a intervenir en esta función recaudadora y va a suplir en parte las tareas del Estado. Los pagos a cuenta aseguran la continuidad de los recursos financieros del Estado, es decir, una cierta constancia. ¿Por qué? Porque si espera el Estado a que venza la declaración jurada de ganancias, que es un impuesto de ejercicio con un vencimiento anual, y seguramente no va a tener todo el flujo que necesita para cumplir con la provisión de bienes y servicios públicos, ¿sí? Esto no es nuevo, esto en la doctrina anglosajona se conoce como pay as you earn, o sea, paga a medida que vas ganando, ¿sí? Y de ahí surgieron las retenciones, los anticipos y los pagos a cuenta, ¿sí? Les hablé hace un ratito de que el Estado descansa en los particulares, ¿no? Descansa, vamos a decir, en los sujetos pasivos, que hoy son bastante activos en la función recaudatoria, ¿sí? Le traslada obligaciones desde índole financiera, por ejemplo, porque muchas veces cuando un sujeto actúa como agente de percepción, la factura no la cobró, ¿sí? Y por ahí la factura se cobra a los 30, 60, 90 días, pero mientras tanto, antes venció la percepción y tiene que salir de sus finanzas a cumplir con este deber de colaboración, de recaudación, ¿sí? Obviamente este traslado de obligaciones no tiene retribución, lo hacemos gratis, ¿sí? Lo hacemos gratis o con costo. ¿Por qué digo? Porque si nos atrasamos en el ingreso de alguna recaudación hay intereses, ¿sí? Además puede haber una multa por omisión, pero ojo, porque si retuvimos y nos olvidamos de pagar, ¿qué puede pasar con toda esta vorágine diaria que hay en el escritorio de cualquier empresario, de cualquier responsable de finanzas de una empresa? Además puede haber una responsabilidad penal por retención indebida, ¿sí? De tributos o de recursos de la Seguridad Social, donde también se retienen, ¿sí? Así que digo, este tema que financieramente es muy, muy interesante, muy conveniente a la Hacienda, a los particulares les genera costos administrativos, porque se da muchas veces que una empresa que tiene 6 vendedores, a lo mejor en la administración tiene que tener 6 o más personas dedicadas a cumplir con todas las obligaciones de cumplimiento, ¿sí? Y ni hablar de, bueno, los costos financieros de anticipar una percepción que no se cobró todavía, ¿no? Estos pagos a cuenta obviamente son de utilidad en épocas de inflación para la hacienda pública, ¿sí? Porque pensemos de nuevo en el impuesto a las ganancias, que vence una vez al año. Cobrar en mayo, cuando el cierre de ejercicio fue en diciembre, y evidentemente da lugar al cobro de una obligación fiscal totalmente evaluado, que perdió el poder adquisitivo drásticamente, sobre todo en días como los que estamos viviendo actualmente en nuestro país, ¿sí? Teresa habló hace un rato de la mora legal, ¿sí? Bueno, esto viene a cuenta de lo que decía un estudio de Vito Tanzi, publicado en el año 1977, se acordarán del efecto Libera Tanzi, ¿sí? Obviamente la mora legal es legal, y el Estado lo que trata de hacer es cubrir ese gap en la recaudación y ese perjuicio financiero a través de algunas alternativas, como son las recaudaciones a cuenta,
¿sí? Ahora, lo que nosotros estamos viviendo, vamos a ver dentro de un rato, más bien es algo muy distinto a solucionar un problema de la hacienda pública, ¿no? Es tratar de crear, a través de alguna resolución administrativa, una mayor obligación fiscal. No hay una situación de recomposición de la materia imponible de la obligación fiscal, sino más bien una desvirtuación de las herramientas administrativas, ¿sí? Lo ha dicho Alberto en su directiva de relatoría, lo dice la doctrina, Daniel también lo recordó en su informe. Los pagos a cuenta coadyuvan al cumplimiento tributario, ¿sí? Primero porque es un tercero, muchas veces con las retenciones, percepciones, el que obliga a anticipar. Entonces el sujeto se encuentra a fin de ejercicio con casi todo el impuesto ingresado, ¿sí? Facilita el cumplimiento por esto mismo y facilita la fiscalización, porque si un sujeto interactuó con otro y le retuvo, bueno, la FIP ya tiene conocimiento de un hecho imponible que se está madurando, que está en proceso, producto de un impuesto de ejercicio, como por ejemplo es el impuesto a las ganancias, ¿sí? Esto también pasa con el impuesto a los ingresos brutos. Voy un poquito a futuro. Nosotros sabemos que las percepciones y las retenciones en los impuestos a los ingresos brutos justamente son una respuesta de la administración a muchas veces no tener poder de fuego en lo que es la fiscalización. La administración no llega a detectar hechos imponibles omitidos o evadidos, entonces dice, bueno, no puedo hacer algo yo, le traslado esa imposibilidad de actuación que yo tengo a los particulares. Entonces, cuando intervengan con alguien, le retienen. Y si intervienen con alguien que no está registrado, le retienen una alícuota más alta, ¿sí? Esto pasa en la Regio 830, ¿sí? Pasa también en las administraciones provinciales, habiendo sido la pionera en esto, si no me falla la memoria, la provincia de Buenos Aires, en el año 2009. ¿Sí? Con el régimen de recaudaciones por sujeto. Teresa recién habló de algo que está en la Ley de Procedimiento Fiscal, y acá, bueno, estamos hablando de la situación financiera, pero obviamente son dos caras de una misma moneda, como ya dije. Los pagos a cuenta, cuando tienen naturaleza tributaria, dentro del pago a cuenta de un impuesto, se justifica cuando existe una obligación fiscal futura. ¿Sí? Está justificado. Después tenemos que entrar a evaluar si está bien medida o no esa obligación fiscal futura, si tiene razonabilidad el pago a cuenta que se exige. Pero los pagos a cuenta dentro de una situación financiera solo se exigen cuando hay una obligación a satisfacer más hacia adelante, ¿sí? Y acá tenemos que ver sí o sí dos aspectos. Primero, que existe una obligación fiscal futura, porque si no, no puedo exigir un pago a cuenta. Y después que tiene que haber un correlato, ¿sí?, entre el pago a cuenta y la obligación fiscal que va a existir. Esto último, hay veces que en las últimas resoluciones que tanto Teresa como Daniel expusieron, de la FIP, de pagos a cuenta extraordinarios, parece que está un poco distorsionado. Ahora, si hablamos de una cuestión financiera, más que financiera del sector público, hay algo que no podemos olvidar. ¿A alguien se le ocurre un pago a cuenta, un anticipo de una obligación contractual que no va a existir, que no existe? ¿Alguien va exigiéndole a ciertos sujetos anticipos de un contrato que no existen? Eso parece ser una situación de estafa, ¿no? O me están vendiendo un buzón, como se decía antes, ¿sí? ¿Y a alguien se le ocurre reclamar anticipos que excedan una obligación contractual? O sea, contrata uno un pintor, el pintor viene un anticipo para materiales, ¿sí?, anticipos semanales hasta ir cubriendo, de acuerdo al avance de la obra, el total, pero nunca por encima de la obra que se va de lo que se contrató, del contrato que se fijó, ¿sí? Bueno, llamativo, ¿no?, que lo que es la base de relación entre privados, el Estado lo desconoce, ¿sí? Por eso digo que en el ámbito de las finanzas públicas, el Estado, los estados, esto es generalizado, ¿sí?, abusa de sus facultades recaudatorias, desnaturaliza y desvirtúa el instituto de los pagos a cuenta. Pero no solo eso, transgrede las leyes impositivas vigentes, ¿sí? Teresa muy bien decía hace unos minutos, el Estado tiene que respetar las leyes, el Estado no puede crear, la administración no puede crear obligaciones por resolución, ¿sí? Y acá voy a decir una frase que se la escuché a César, te la voy a pedir prestada, César. Se invirtieron los roles, ¿sí? Y esto parece cómico, pero es triste. ¿Por qué se invirtieron los roles? El Estado hoy
es deudor frente a contribuyentes por recaudaciones en exceso. Hay saldos a favor, ¿sí? Y los contribuyentes se han transformado entonces en acreedores del Estado, ¿sí? Si uno habla con un psicólogo, podría ver que hay un comportamiento bipolar del Estado, ¿no? Un trastorno de la personalidad. Hoy soy sujeto activo, mañana quiero ser sujeto pasivo. Si uno habla con algunos defensores de la perspectiva de género en la tributación, bueno, parecería ser una relación transgénero, ¿no? Porque el Estado, digamos, no está contento con ser sujeto activo, sino que también quiere ser sujeto pasivo, quiere deberle. Pero claro, no tiene con qué el contribuyente para soportar esa situación, porque hay un desequilibrio. Fíjense ustedes que casi todo está hecho para que el Estado tenga poder de cobrabilidad, no para que el contribuyente tenga poder de recuperabilidad. Entonces, este desequilibrio, hay veces que está notoriamente establecido en las normas que nos gobiernan, ¿sí? No solamente me refiero al aparato, donde el Estado tiene muchas más facultades, posibilidades de cobrar que el contribuyente recuperar, sino en algo que mencionaba Daniel hace un rato, cuando hablaba de la instancia judicial a nivel provincial. A nivel nacional, los intereses resarcitorios desde el año 2022 son 5,91% mensual cuando el contribuyente se atrasa, casi 8% cuando hablamos de juicio ejecutivo, pero claro, cuando el contribuyente va a pedir que le devuelvan lo que le sacaron ilegalmente, el interés resarcitorio es de 3,84%. Si hacemos un diagnóstico, y obviamente lo del trastorno bipolar y la tributación transgénero trataba de ser un chiste, ¿sí? Repito, aunque desgraciadamente es una realidad, pero bueno, insisto en que el Estado desnaturaleza y desvirtúa, a través de recaudaciones anticipadas en exceso, el instituto de los pagos a cuenta, ¿sí? Hay una situación de generación de saldos a favor permanentes, esto ya lo sabemos todos. Esto nació a propósito en el año 2009 con la resolución normativa 51 del 2009 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Se fue copiando, tristemente, por muchas jurisdicciones locales, ¿sí? Sabemos que existen remedios administrativos para mitigar la situación. Podemos hablar de certificados de no retención, que muchas veces son un calvario, o la mayoría de las veces son un calvario, ¿sí? De no percepción, o para evitar pagos a cuenta en alguna provincia como Misiones, ¿sí? Y el acceso muchas veces, además de ser un calvario, es limitado, porque tenés que cumplir con una fórmula que el exceso de recaudaciones en exceso de los últimos 3 meses supera el promedio de un impuesto determinado de los últimos 3 meses. Bueno, la pregunta es ¿por qué? Yo tengo que pagar lo que la ley exige, no lo que responde a una fórmula que no está en la ley, ¿sí? Pero claro, y si voy a tramitar la devolución, el camino es lento. Con suerte son 3 años, ¿sí? Con suerte lograr la devolución implica un camino de 3 años. Por eso digo que esta desnaturalización, esta desvirtuación de los pagos a cuenta y la existencia de saldos a favor casi permanentes nos permite concluir que hay una mutación de facto de los recursos financieros del Estado. Ya no estamos ante un pago anticipado de un tributo, sino, como bien decía Teresa, estamos ante un empréstito forzoso, que es otro recurso financiero que tiene el Estado, ¿sí? Pero ¿por qué estamos así? Y porque el empréstito forzoso, como bien decía Teresa, lo mandó la Corte, tiene ciertas exigencias, como tiene las obligaciones tributarias. Y vía administrativa, el Estado evade lo que tendría que hacer para establecer una obligación. Insisto en esto, el Estado evade lo que tendría que hacer para crear otro tipo de recurso financiero, ¿sí? Entonces, lo que las estadísticas recaudación, mejor dicho, lo que las estadísticas exhiben como recaudación, cuando estamos en presencia de saldos a favor, en realidad es endeudamiento espurio, ¿sí? Y acá se nombró mucho a José Osvaldo Casás. Bueno, José Osvaldo Casás ya decía en el año 2008 esto, cuando votó como miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en la causa Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, ¿sí? Dice, aunque se vieran las retenciones practicadas, ingresos fiscales sujetos a posterior devolución, tal mecanismo en los hechos, como se ha visto, independientemente del nombre iuris o del nombre jurídico que se utilice, importaría instituir un verdadero empréstito forzoso de naturaleza tributaria, ¿sí? Y esto también que se menciona acá es una muletilla de muchas administraciones, ¿sí? Bueno, en realidad tenés el camino de la devolución. O sea, si tenés algo a favor, tenés el camino de la devolución, ¿sí? Claro,
Yo les hablé de 3 años para que te devuelvan, con suerte, con suerte. 3 años, con suerte, implica una indisponibilidad financiera. 3 años con una inflación como la que estamos viviendo implica financiar al Estado de tasa negativa para el contribuyente. ¿Sí? ¿Es injusto? Es injusto, pero es más que injusto. ¿Sí? Acá también cito a José Osvaldo Casás en otro fallo del año 2014. Me acuerdo que tuvimos con Teresa y con César la oportunidad de hablar de este tema cuando estábamos preparando un simposio. Recién hablamos con Teresa en la mesa que José Osvaldo Casás fue panelista. Catalina García Vizcaíno fue otra panelista. Teresa era, si no recuerdo mal, presidente o relatora. No, César era relator y Teresa me parece que era presidente. Bueno, José Osvaldo Casás decía, y está escrito, ¿sí? Por eso lo transcribo: asimismo, la pretensión deliberada del fisco de generar pagos a cuenta por hechos imponibles que están lejos de consumarse, con cabal conciencia de ello por parte de los funcionarios, configurando el elemento subjetivo de una conducta antijurídica, bien podría encuadrar en el delito de exacciones ilegales tipificado en el artículo 266 del Código Penal. ¿Sí? Las retenciones como pagos a cuenta no pueden estar llamadas a generar un abultado y permanente saldo a favor, con apropiación ilegal por parte del fisco del capital de trabajo de los sujetos pasivos. ¿Sí? Y el capital de trabajo es lo que todo empresario trata de cuidar. ¿Sí? Y lo que tan fácil se pierde con los días en la calle, con los clientes que te atrasan el pago de la factura, ni hablar con los saldos a favor. ¿Sí? Pero bueno, esto sin duda tiene efectos económicos. O sea, los saldos a favor permanentes o de larga recuperabilidad, sin duda tienen efectos económicos. Primero que incrementa la presión fiscal, sin ley, ¿no? Por resolución general. Percute en el destinatario legal tributario y este sujeto lo que trata de hacer es trasladarlo hacia adelante, hacia atrás, a otro bien, o sea, en forma directa o en forma indirecta. ¿Sí? O sea, cuando leemos la primera resolución general de los anticipos extraordinarios, ¿sí? La segunda, la tercera, lo que todos nosotros seguramente vimos es, pero esto se traslada a precios. No hay duda que el empresario lo va a tratar de trasladar a precios, para adelante o para atrás, insisto. ¿Sí? Y esto también va a tener un impacto que es el efecto acumulación o cascada. No se empieza a dar solamente en ingresos brutos. El ingreso extraordinario, o en el pago de cuenta extraordinario, también se puede dar. ¿Sí? Porque una cadena lo traslada a la otra y a la otra. ¿Y quién lo termina pagando? Bueno, todos nosotros. Por eso digo, esto impacta en precios. Paga Doña Rosa. Ya hemos dicho que los importes de los saldos a favor se deterioran por la inflación. 2022, 94, casi 95 de inflación. 2023, a agosto, con los índices oficiales, 80,20. Bueno, estos días se supone que van a tener un impacto en la inflación de octubre. ¿Sí? Septiembre se decía que está cerca del 11%, con lo cual, bueno, esto preocupa. Ya hablé también de la pérdida de capital de trabajo de las empresas, ¿no? No hay duda que esto es un problema, ¿sí? Y también hay una situación natural en el tema financiero que a mayor exposición, a mayor plazo de exposición a la inflación, mayor impacto concreto. Acá volvemos a hablar en el plazo para absorber el saldo a favor, que Daniel anticipó en su presentación inicial. Hay casos que empresas le deben, hay casos donde las administraciones provinciales le deben más de un año a un contribuyente, ¿sí? Los plazos para hablar de la devolución ya los comentamos. El viernes pasado tuve oportunidad de coincidir en una jornada tributaria, también estuvo Teresa, donde se lo invitó como expositor al administrador, al director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard. ¿Sí? Bueno, hablaba un poco de la gestión, de lo difícil de la gestión. Creo que algún tirón de orejas nos hizo los profesionales en ciencias económicas también. No entendí muy bien por qué. Pero bueno, él en algún momento dijo, cuando yo asumí, la administración tenía 2,4 cajas de los contribuyentes. O sea, que tenían 2,4 años recaudados por adelantado. Yo entendí eso. ¿Sí? Hoy, un poco menos del 1, 0,8 si no recuerdo mal. Bueno, así estamos. ¿Sí? Y ARBA fue la pionera, pero no es la única, ¿no? Entonces, esto sin duda impacta en las empresas. ¿Sí?
Pero también no hay que dejar de pensar en situaciones que, cuando ¿se acuerdan lo que hablábamos al principio? Los principios básicos, ¿sí? Bueno, que no se explican. Hay restricciones administrativas que perjudican aún más a los contribuyentes, porque yo tengo saldo a favor, pero lo peor es cuando lo tengo y no lo puedo aplicar. Tengo imposibilidad de compensar obligaciones de seguridad social con saldo a favor de impuestos. ¿Por qué? Yo creo que por un capricho, ¿sí? Porque el fallo Urquía-Peretti es de otra cosa, es de otros tiempos, ¿no? Y fíjense que hace poco tuvimos una resolución general, la 4603, donde la Administración Nacional permitía la compensación a las pymes por un plazo limitado. Entonces, cuando quiero lo permito, cuando no quiero no lo permito. Mientras tanto, el saldo a favor se derrite. Imposibilidad de compensar obligaciones de bienes personales por acciones y participaciones con saldos a favor, que tiene la sociedad, quien emitió las acciones. ¿Por qué? La Corte ya se cansó de decir que era procedente la compensación. Con la reforma del 2017 quedó más que claro. Bueno, seguimos judicializando, seguimos incrementando costos. La imposibilidad de compensar anticipos extraordinarios con saldo a favor de la sociedad, que Teresa recién lo decía, ¿sí? Esto financieramente es muy perjudicial. Más allá de la cuestionabilidad jurídica del anticipo, económica y financieramente la imposibilidad de compensación es un disparate. Ni hablar de la imposibilidad de reducirlo, ¿no? Otro disparate. Y ahora, obviamente todo esto que no se puede cubrir financieramente, necesitamos, con recursos propios, necesitamos recurrir a financiamiento externo, ¿sí? Que esto que requiere pagar intereses o comisiones por el otorgamiento del crédito, ¿sí? ¿Se traslada a precios? Sin duda se traslada a precios y seguimos preocupados por la inflación. Eso trata de hacer una espiral, perdón por... Bueno, el dibujo no es muy fuerte, ¿eh? Ahora, también sabemos que el Estado ofrece préstamos a tasa subsidiada. Muchas veces los empresarios se engolosinan con esto y el problema empieza cuando liquidamos ganancias el año siguiente y el ajuste estático por inflación con esa montaña de pasivos gratis, ¿sí? o baratos. Y también hay una realidad que la escuchamos los empresarios. Las empresas no quieren que el Estado le preste fondos. Las empresas quieren disponer de su dinero, que está ilegalmente atrapado como saldo a favor. Ya casi vamos cerrando, ¿sí? Pero no sin antes referirme a algunas curiosidades que quiero compartir con ustedes. Hay impuestos que son pagos a cuenta de otros impuestos, ¿sí? Es curioso, es desprolijo, es conveniente muchas veces, ¿no? Pero no deja de ser curioso. Impuestos a los débitos y créditos bancarios, que es pago a cuenta de ganancias, dependiendo de la categoría de una empresa bajo la ley PYME, puede ser el 100%. O pago cuenta de SUS, algo reciente con el decreto 394. ¿Sí? Otra curiosidad es percepciones de bienes personales por consumos en moneda extranjera. A ver, el impuesto a los bienes personales grava la tenencia, no el consumo. No entiendo nada, ¿sí? Queremos recaudar a como dé lugar, ¿sí? Después tenemos una resolución general que modifica el periodo de cómputo de percepciones aduaneras en IVA. 9 meses. Bueno, curioso, ¿no? Teresa diría a lo mejor ilegal, pero bueno. Después, se suscribe un acuerdo de precios por el decreto 433 y se deja sin efecto el diferimiento. Bueno, es curioso. También tenemos que, por resolución general que crea percepciones, corrigen el tipo de cambio, ¿no? Salió ayer esto. Es curioso también, ¿sí? Bueno, ya voy cerrando con una reflexión que también se la tomamos a José Casás, que se la tomó a José Augusto Lapierre, ¿sí? Quien fue procurador general en el caso repartidores de querosén contra la provincia de Córdoba, con fallo de corte el año 84. José Osvaldo Casás lo reprodujo cuando fue procurador general en La Biznaga y más recientemente en el año 2008 en el caso Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia. Toda prestación pública que se exija sistemáticamente por la Administración, por encima del tributo definido por el legislador, que en definitiva se adeude, perdiendo su fundamento esencialmente impositivo para convertirse en un fenómeno exclusivamente financiero, a partir de deudas inexistentes, importa alterar las bases éticas y jurídicas del derecho de recaudar, transfigurando por medio de artilugios técnicos propios de alquimistas, la contribución común exigida por ley a todos los ciudadanos para el levantamiento de cargas públicas.
Bueno, es un verdadero despojo, decía José Osvaldo Casás. No tengo duda que en muchos casos estamos ante un verdadero despojo. O sea, ya no es un recurso financiero del Estado, ya es un despojo. ¿Sí? Conclusiones, sugerencias. Bueno, no hay que perder el origen, ¿no? O sea, por eso digo, repasando lo viejo tenemos que tratar de entender lo nuevo. Todo esto debería ser producto de una situación presupuestaria. Todo esto surge producto de un desequilibrio presupuestario, de una voracidad de gasto público. Entonces hay que volver a un presupuesto equilibrado. No se puede gastar más de lo que se recauda, ¿sí? Tiene que haber una situación de equilibrio fiscal, por lo menos, ¿sí? No puede haber un déficit fiscal primario. También digo, tiene que haber compromiso y responsabilidad del Estado en su actividad financiera, ¿sí? Transgredir la ley, evadir la ley para lograr recursos por encima de lo que el legislador le autoriza, no tengo duda que es una falta de responsabilidad y una falta de compromiso con el ejercicio de la función. Y no solamente hay que ejercerla con eficiencia y eficacia, que coincido con lo que decía Daniel, sino también para mí hay que ejercerla con transparencia. El Estado tiene que ser transparente con la utilización de los recursos públicos. Y nosotros como ciudadanos tenemos también que exigir la transparencia, la eficiencia y la eficacia. Y también hay que volver a algo que se tomó del consenso, que se tomó como compromiso en el consenso fiscal del año 2017, ¿sí? Las administraciones provinciales, pero también la nacional, las municipales, no tienen que generar saldos a favor, ¿sí? Y si lo generan por alguna situación imprevista, eventual, tiene que haber mecanismos para una ágil devolución. Uno lee hoy las resoluciones que reglamentan la devolución y parece que están escritas para no devolver, ¿sí? Queridos colegas, muchas gracias y espero, bueno, por lo menos haber despertado la curiosidad en este tema de ustedes. Muchas gracias, Martín. Muy claro, impecable como siempre.